para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, por fin lo sabemos. Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Justicia y verdad para la paz. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Por fin lo sabemos, el espacio para estar al día con la Jurisdicción Especial para la Paz. Los saludamos hoy muy especialmente en este Día de Diversidad Étnica y Cultural de la Nación colombiana. Hoy tendremos justamente un programa dedicado a esa diversidad que tenemos en nuestro país. Nos escuchan ustedes a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia en todo el territorio nacional, recordando además que 16 de esas frecuencias son emisoras de paz. Y también nos pueden ver a esta hora en vivo por Facebook Live, recuerden, en JEP Colombia. Los saludamos Carlos Alberto Chica y Juliana Cañaveral con la producción de Catalina Martelo. Carlos, hola. Hola Juliana, buenas tardes y a todos quienes nos escuchan. Hoy celebramos, como decía Juliana, la diversidad colombiana y conmemoramos especialmente las luchas de resistencia y los derechos de los pueblos étnicos, pero al mismo tiempo repudiamos los crímenes cometidos contra ellos y contra sus territorios que consideran sagrados y ancestrales en el marco del conflicto armado. Para empezar esta emisión de Por fin lo sabemos, los invitamos a escuchar testimonios primero de una víctima del pueblo cancuamo, de los mal llamados falsos positivos y aún responsable de estos crímenes. Fuimos un territorio estigmatizado por el simple hecho de ser indígenas. Sabemos que fuimos un pueblo abandonado por ustedes mismos, por el Estado. Reconozco ante los cancuamos acá presentes de la región de Atanques de haber dictado toques de queda por mantener la tranquilidad. Pero le doy gracias a Dios y al alma de mi hermano, que en todo este camino he aprendido a amar a mis enemigos. No somos quienes para vengarnos. Por fin lo sabemos. Justicia y verdad para la paz. Teníamos allí los testimonios de Sol Maestre del pueblo cancuamo y el de Elkin Burgos, subteniente retirado del ejército, y con esos testimonios que fueron presentados en audiencia pública de reconocimiento por falsos positivos en la costa Caribe, arrancamos esta emisión dedicada justamente a los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y al pueblo romo o pueblo gitano, que forman parte de nuestro país. Muchos fueron sometidos a tratos inhumanos en los tiempos coloniales y aún hoy, Carlos, siguen siendo violentados, discriminados. Sí, señora, así es. Y esto porque los pueblos étnicos en Colombia, Juliana y oyentes, vivieron el conflicto armado de una manera desproporcionada. Por ello, la JEP, en su compromiso de satisfacer los derechos de las víctimas, también reivindica con ese trabajo de justicia restaurativa la dignidad de estos pueblos. Y es que esas víctimas de estos pueblos, Carlos, necesitan saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con sus seres queridos y por qué tantas personas con pertenencia étnica fueron desplazadas cruelmente de sus territorios? Es que tenemos aproximadamente 24.221 personas desplazadas y la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera tiene el mayor registro de desplazamiento forzado de sus territorios colectivos. Y hay algo que nos parece, Juliana, muy importante resaltar a esta hora, que hace parte de los hitos de la justicia restaurativa que imparte la JEP. Y es que por primera vez, en el contexto de los procesos de justicia transicional en el mundo, esta jurisdicción reconoce al territorio como víctima del conflicto. Por eso acreditó, tengo que practicar esto, ya lo hice, pero no es fácil acostumbrarse a estos nombres, acreditó al Catsazú, que es el gran territorio del pueblo Awá. Acreditó también la JEP al Eperara Euja, que es el territorio mundo del pueblo Eperara Siapidaara. Y acreditó también al territorio colectivo titulado y ancestral del pueblo negro y afrocolombiano de Tumaco y Barbacoas en Nariño.
Y también, Juliana, por primera vez la JEP acreditó a un río, el río Cauca. Y lo acreditó, ¿sabe usted cómo? Como víctima por los daños que el conflicto causó en ese cuerpo de agua. Eso significa, Carlos, que además de las más de 9 millones de víctimas que dejó el conflicto armado en nuestro país, también el territorio padeció la destrucción de la guerra. Quiero invitarlos ahora a escuchar la voz de Jenny Ginette Troches desde Florida Valle. Esta joven lideresa pertenece al pueblo indígena Nasa y nos cuenta de la mano de su mayora espiritual sobre los impactos del conflicto armado en la madre tierra. Nos dirigimos hacia la comunidad de la cumbre a visitar a nuestra mayora Marlene Quitumbo. Ella es una de las mayores espirituales del resguardo Cuello Quihue. Soy nacida en 1958, el 13 de enero, el 18 de enero. Tengo 64 años. Pues yo pienso que lo que más para nosotros, que los actores armados, de pronto yo pienso que nos dejaron un vacío muy grande en nuestros territorios, porque con ese conflicto nuestra madre tierra también sufre mucho, ¿no? Eso lo sentimos y por eso me duele mucho. Eso ha dolido mucho porque al fin y al cabo, mire, que antes nunca se veían esas, como que se fueran esos derrumbos tan bravos y con tantas bombas y tanta cosa que le tiraron. Entonces nuestra tierrita se fue desvaneciendo y sinceramente que uno hoy por hoy le da a uno también como ese dolor tan grande de ver nuestro territorio ya no como antes, que se veía frondoso de los árboles, de comida, porque ya hoy ustedes mismos ven que estamos rodeados de derrumbos. Para mí es muy duro ver que nuestra gente se nos ha ido. Ya uno se siente como con un vacío al ver sus tierras destruidas, ¿no? Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Destaquemos también, Juliana, que este trabajo de la JEP está sencillamente dando cumplimiento a uno de los acuerdos, el acuerdo final de paz que se firmó con la antigua FAREP. Ese acuerdo estableció la necesidad de adoptar enfoques diferenciales y con ese enfoque diferencial se abrió el caso 09 sobre los crímenes contra los pueblos y los territorios étnicos en el marco del conflicto armado. Es que recordemos que los primeros macrocasos abiertos por la JEP entre 2018 y 2019 están relacionados con situaciones territoriales que involucran a todos los actores armados y todas las conductas criminales y priorizan, en el caso 2, los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. En el caso 4, el Urabá, Chocuano y Antioqueño. Y en el caso 5, el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Sin embargo, y ojo porque aquí voy a hacer una aclaración muy importante, hay otros territorios de pueblos étnicos que no son investigados en estos casos y es justamente por eso la pertinencia del caso 09 que fue abierto en septiembre del año pasado, en septiembre de 2022. Entonces, si te entiendo, además de los crímenes contra pueblos y territorios étnicos que han sido abordados ya en la JEP de manera transversal en otros macrocasos, en otros casos, aquí se han identificado unos territorios que serán investigados específicamente en el caso 09. Sí, los territorios priorizados en este caso son Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio, la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes, la Amazonía y la Orinoquía y el Chocó en la zona de influencia del Medio Atrato. Con la apertura del caso 09, las instituciones seguirán incorporando los enfoques diferenciales, garantizando así la efectiva participación de las víctimas en calidad de sujetos colectivos y de sus integrantes, quienes durante décadas fueron silenciadas y que en el marco del caso 09 tienen una oportunidad histórica de participar, de verse representadas, de verse escuchadas y de ser restauradas de manera colectiva e individual en sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición de siglos de violencia en sus territorios ancestrales,
colectivos y sagrados. Para los pueblos étnicos en general, el territorio es fuente de la vida, de la existencia y de la identidad, pues cuando se destruye y se vulnera su aliento, se debilita la vida y la existencia de las futuras generaciones. Los pueblos consideran el territorio como un sujeto vivo, una entidad sagrada dotada de relaciones espirituales, basadas en procesos culturales propios y con una relación de interdependencia con el entorno natural. Y así ha sido reconocido por el ordenamiento jurídico, que lo ha tratado como, primero, principio rector del ordenamiento; segundo, derecho constitucional fundamental y colectivo; tercero, obligación de las autoridades, de la sociedad y de los particulares; y cuarto, una entidad viviente sujeto de derecho, una entidad viviente sujeto de derecho, lo que implica que la justicia transicional hará un análisis integral e interrelacional que tendrá que recoger las diversas cosmovisiones de los pueblos étnicos a lo largo y ancho del país. Diálogos para construir, reparar y sanar. Este diálogo arrancaba aquí con la voz que estábamos escuchando de la magistrada Belkis Izquierdo, que es una de las relatoras de este caso 9. Y para continuar con ese diálogo, hoy tenemos la presencia del magistrado José Miller Hormiga Sánchez. Él es de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas e integrante de la Comisión Étnica de la JEP, que nos va a explicar en qué va este caso, por qué las víctimas de los pueblos étnicos, porque para ellas ha sido tan importante la apertura de este caso y significa para ellas un avance en materia de justicia restaurativa. Magistrado José Miller, muy buenas tardes, bienvenido a Por fin lo sabemos. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí acudiendo con el propósito de dar claridad sobre este aspecto, sobre todo en este día en el cual pues para nosotros son 531 años de resistencia por la identidad, la dignidad y la cultura, en un proceso de pervivencia y de lucha por la vida. En este Día de Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Y recuerden, todas las personas que nos están escuchando y que nos siguen a través de las plataformas, que también le pueden plantear sus inquietudes al magistrado José Miller. En Bogotá pueden llamar al teléfono de la Radio Nacional, que es 2200-727, 2200-727, y las personas del resto del país se pueden comunicar al 018-000 11 89 59. Quienes están a través de las plataformas siguiéndonos en redes sociales y en nuestro Facebook Live pueden dejarnos sus preguntas con el numeral JEP al aire. Magistrado, ¿qué diferencia este caso, el caso 09 del que estamos hablando, de los otros casos de la JEP, en donde ya también se ha venido trabajando con un enfoque étnico, racial y territorial? Bueno, uno de los mandatos de la JEP precisamente es desarrollar esos enfoques, ¿no? Pasarlos del discurso a la práctica. Pero desde luego era muy importante abrir un macrocaso étnico, porque efectivamente es una realidad que hubiera quedado contada de manera incompleta, porque desafortunadamente los mayores teatros de la guerra fueron los territorios étnicos. El mayor número de víctimas se dio en los territorios étnicos, objeto del desplazamiento, el asesinato, la desaparición, el reclutamiento, delitos sexuales y otras que de todos modos pues afectaron gravemente y desproporcionadamente a estas comunidades. Por lo tanto, no especificar esa realidad entonces implicaría prácticamente que el ejercicio de la búsqueda de la verdad y de la administración de justicia hubiera quedado con un vacío muy grande. Magistrado, mencionábamos hace un momento que particularmente en el caso de los desplazamientos hay más de 24,000 víctimas y quisiera preguntarle justamente qué implicaciones tiene el hecho de que el desplazamiento haya sido ese principal crimen, el principal hecho victimizante que afectó a los pueblos étnicos durante el conflicto, y por qué aquí adquiere un matiz especial cuando lo trata la JEP. Bueno,
es importante decir y reconocer la resistencia que hicieron los pueblos indígenas para permanecer en el territorio. O sea, realmente el desplazamiento podría ser mucho más grande si no hubiese habido un proceso de resistencia para permanecer en los territorios a pesar de la situación tan grave del conflicto armado. Pero de todos modos el hecho de salir, porque también tuvieron que salir, y tú estás hablando de un número grande de compañeros indígenas que tuvieron que salir del territorio, para el indígena la afectación es mucho más grave, porque no solamente, digamos, pone en riesgo su integridad física, sino que desde luego afecta su identidad cultural y sobre todo su vida espiritual. Se rompen sus condiciones de vida y llega a un ámbito completamente extraño. Es, por ejemplo, muy conocido aquí en Bogotá, por ejemplo, el tema de los pueblos en Vera que se encuentran desplazados. Y a veces no se entiende, digamos, la grave vulnerabilidad de estas comunidades que en su entorno viven de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres y con una pequeña agricultura de subsistencia, y que salen a la selva de cemento y no tienen efectivamente condiciones para tener una vida digna. Magistrado, comentábamos antes de entrar al aire, tomándonos una agüita aromática, y recordábamos que gracias a la Constitución de 1991 se hizo un reconocimiento explícito y público de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y me parece que en el marco de esta conversación es importante que usted haga un breve recorderis de cómo era la relación histórica de los pueblos, de estos pueblos con el sistema de justicia de la nación. Bueno, es importante reconocer que nuestros pueblos tenían unos ejercicios de administración de justicia y unos gobiernos propios que estaban en el interior de los territorios, pero que no eran reconocidos ni considerados por parte de la institucionalidad nacional, ni de la Constitución ni la ley. Uh-huh. Y desde luego éramos considerados como unos ciudadanos menores de edad. El reconocimiento que se hace de la diversidad en la Constitución, del pluralismo jurídico de la nación y sobre todo de la existencia de sistemas de administración de justicia propia, pues es un avance muy importante que implica que efectivamente nosotros empezamos a ser ciudadanos de primer nivel. Y no porque nosotros lo queramos, sino porque efectivamente pues se nos había negado esa oportunidad, y desde luego ese reconocimiento es muy importante. Sus orígenes, nos decía usted también, magistrado, son del Cauca, del pueblo Yanacona y del pueblo Totoró. Y esto nos suscitaba preguntas, ¿no, Juliana? Sí, porque pensamos, magistrado, que de pronto el hecho de que pues los magistrados de la JEP, en este caso, investigando el caso 9, pertenezcan a los pueblos étnicos, podría tener repercusiones e impacto también en la percepción de las víctimas, en sus expectativas de que sean investigados esos hechos criminales cometidos contra sus pueblos, contra sus territorios, que sean juzgados y sancionados los responsables. Esto, ¿cómo afecta esa percepción de las víctimas? Y por supuesto, cuéntenos también, por favor, cuáles son los magistrados a cargo de este caso y a qué pueblos étnicos pertenecen ellos. Bueno, si vamos a tratar con el tema de víctimas indígenas, los indígenas están enseñados a que se administre justicia a través de sus propias autoridades. Claro. O sea que frente a eso no habría ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa con el hecho de que los magistrados sean indígenas o de origen indígena? Desde luego, porque ellos traen el conocimiento de su derecho ancestral y además tienen la formación del derecho occidental, y se convierten en intérpretes culturales o interculturales que pueden conocer y entender con mayor claridad y sensibilidad la realidad que están viviendo. Yo siento que eso genera más confianza y cercanía con las víctimas, sobre todo con las víctimas de los pueblos étnicos. Nos decía usted que históricamente habían cohabitado la justicia de los pueblos, de estos pueblos, de los pueblos con la justicia, digamos, de la nación colombiana, que hay una diversidad, una pluralidad jurídica hoy, pero es que también los pueblos son diversos, son muy plurales, son muy distintos, y eso suponemos que ha generado al interior de la JEP un trabajo apasionante de tender lazos y puentes y ponerse de acuerdo sobre cómo hacer esto, porque es muy distinto cada pueblo, ¿no?
Bueno, eso es lo que nosotros llamamos la diversidad en medio de la diversidad. Y desde luego es importante entender que cada pueblo, al tener una ley de origen propia, que es la que es el fundamento básico de su sistema jurídico, entonces desde luego tiene un sistema jurídico propio. Eso pues amerita precisamente que la aproximación que haga la JEP para que no haya una acción sin daño es que sea capaz de reconocer esa diversidad en medio de la diversidad y acercarse de manera pertinente. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica, magistrado? Porque sabemos que estos son pueblos que tienen autonomía, sus propias costumbres, tienen mecanismos y sistemas de justicia propios, como usted lo acaba de decir. Entonces este diálogo intercultural e interjusticias se vuelve muy relevante y hace que también en el caso pues existan unas dinámicas particulares, ¿no? De ir a los territorios y de tener todo esto presente. Bueno, afortunadamente los temas para definir competencias fueron llevados al reglamento interno de la JEP por vía de la ley estatutaria. ¿Eso qué permitió? Permitió que para poder relacionarse la jurisdicción con los sistemas jurídicos indígenas tuvimos que acudir al mecanismo de consulta previa. Esa consulta previa permitió precisamente ese acercamiento y crear instrumentos que permitieran un relacionamiento más pertinente. Y por eso, pues, en el reglamento interno existe un capítulo precisamente de carácter étnico, existen protocolos de articulación, existen manuales para poder relacionarnos y todo eso ha sido consultado de manera previa. Entonces, ¿qué permite eso? Que ya el relacionamiento sea en confianza y efectivamente dentro de los principios propios que se deben tener en un relacionamiento intercultural. Pero no solamente en confianza, sino que se hace casi siempre en el territorio, ¿no? A ustedes les ha tocado ir en avión, en mula, en canoa, en lancha, en lo que sea, en bus, en lo que sea, y poner la cara y hablar con nombre propio y que los pueblos identifiquen a los magistrados que están ahí, que si usted me permite, magistrado, voy a recordar rápidamente los nombres. Nadiesda Enríquez, ¿ella de qué pueblo es? Ella es afrodescendiente. Xiomara Balanta. Afrodescendiente. Juan José Cantillo Puchaina. Él es guayú, del clan Puchaina. Y Belkis Izquierdo. Aruaca, de la Sierra. Usted hace parte de esta comisión especial que se dedica, de una comisión especial de estos asuntos étnicos. ¿Cuántas más personas como usted trabajan desde los pueblos étnicos? Bueno, la comisión étnica básicamente tiene unos miembros permanentes, que somos 4 indígenas. Aquí falta Ana Manuel Ochoa, que es del pueblo Cancuamo, y lógicamente yo que hago parte de allí como Yanacuna y Totoroes. Y hacen falta otros 2 miembros afrodescendientes, que es Heidi Baldosea Perea, que en este momento es la presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y el magistrado del tribunal, se me escapa el nombre ahorita, y que también pues es afrodescendiente. O sea, son 4 afrodescendientes, 4 indígenas, y en esta comisión se integran 2 magistrados adicionales no étnicos que son escogidos por la plenaria de magistrados. Magistrado, y mencionábamos también hace un momento la importancia de que ya no solo las personas, sino también los territorios y sus elementos sean sujetos de derechos. Y en esto, pues, la justicia ordinaria y la JEP han sentado un precedente. ¿Qué representa esto en el proceso de esclarecimiento de verdad y para el proceso de construcción de paz? En el mundo de hoy, de crisis climática y de todos estos problemas que tenemos, es muy importante que este relacionamiento que ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz con los sistemas de justicia indígena han permitido acercar esos principios que tenemos desde los pueblos indígenas, donde digamos la justicia no gira alrededor del ser humano, sino alrededor de la vida en todas sus expresiones, tanto materiales como espirituales. Por lo tanto, para nosotros, así sea muy novedoso para el derecho occidental, el hecho de que
elementos naturales se vuelvan sujetos de derecho. Para los pueblos indígenas, por ejemplo, esto es normal. Es tradición. Exacto, es normal porque para nosotros siempre han sido elementos que hacen parte de la vida y precisamente por eso merecen derecho, por eso tienen derechos y merecen respeto. ¿Qué tanto ha percibido usted en su trabajo, magistrado, el hecho de que las mismas personas que están participando como comparecientes puedan comprender las lógicas de esta justicia? Me imagino que haya habido un trabajo también enorme de pedagogía de ustedes hacia estas personas. Precisamente lo que usted decía anteriormente, la presencia nuestra en los territorios ha sido muy importante, sentarnos de igual a igual en forma horizontal con autoridades indígenas y magistrados, eso ha sido muy importante, y sobre todo las llamadas notificaciones con pertinencia cultural, que implican no solamente mandar una decisión y pues que la lean y la interpreten como puedan, sino ir a los propios espacios, incluso hacer espacios autónomos de pedagogía y luego sí hacer la notificación de las decisiones para que las personas entiendan el alcance de las mismas y puedan ejercer plenamente sus derechos. O sea, esas notificaciones con pertinencia cultural han sido un avance muy significativo en el tema del desarrollo del pluralismo jurídico. Como la mayoría de estas víctimas, que son muchas, ya vamos a recordar exactamente el número, están en los territorios. ¿Cuántas son? Son, Carlos, 1.350.181 víctimas de los pueblos étnicos de estos crímenes. Como eso es así, como la mayoría están en los territorios, algunos en los centros urbanos, viviendo situaciones incluso muy difíciles de exclusión y demás, el trabajo fundamentalmente se va a seguir haciendo en los territorios. Sí, básicamente, digamos, con las poblaciones étnicas es muy importante ir al territorio, que ellos sientan la presencia, que sientan que somos un sistema de justicia diferente, que estamos al lado de la gente y sobre todo que también eso genera confianza, es decir, de que nosotros tenemos que irnos allá a apropiarnos del territorio. Uno, ¿cómo le pide a la gente que se quede en los territorios si las instituciones no son capaces de ir o les da miedo ir? Claro, si no hay garantía. Magistrado José Miller Hormiga Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Por Fin Lo Sabemos. Bueno, espero haber contribuido con el objetivo de este programa y pues espero que pues si es la primera pues no sea la última vez que podamos estar presentes. Seguro. Así será, magistrado. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar con las audiencias? Nos encontramos el próximo jueves 19 de octubre a las 2:30 de la tarde. Vamos a hablar sobre las medidas cautelares en la JEP, así que los esperamos en las 68 frecuencias de Radio Nacional y en nuestras plataformas. El jueves. Jueves 19 de octubre. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por Fin Lo Sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP, Justicia y Verdad para la Paz.